nos hacen favor de acompañar. Yo soy el contador público Mario Arnulfo Medrano Paz. Represento a un despacho de asesoría y consultoría que somos pioneros ahorita dentro de lo que es la tecnología en cuanto a soluciones integrales en la nube, ¿sí? Nuestro despacho se llama Proyección y Desarrollo Empresarial. El tema de hoy que vamos a ver es el tema de la facturación electrónica, ¿sí? Este es un tema por demás sobresaliente en virtud de la dinámica con la que se conjugan muchos de los aspectos de las obligaciones de comprobación que tienen las empresas en México. Aunado al avance sistemático de la tecnología en todo el mundo, motivando que de una manera muy categórica el sector de fiscalización del gobierno puede implementar mejores y más avanzadas herramientas de revisión y análisis fiscal para las empresas en todo el territorio nacional. Esta situación ha creado un mercado muy competido en cuanto a soluciones nuevas y novedosas de control, registro contable y fiscal, todas ellas apegadas a la normatividad y marco jurídico para la emisión de facturas electrónicas para la gran mayoría de las empresas en todo el país. Debemos de tomar en cuenta la obligación de contribuir al gasto público por parte de todos los mexicanos que tenemos alguna actividad empresarial independiente o dependiente de un emprendedor. Deber contemplar en nuestra Carta Magna en su artículo número 31, que nos habla de las obligaciones de los mexicanos en su fracción número 4, donde dice que contribuir para los gastos públicos así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Contribuciones manifiestas en obligaciones fiscales que emitidas y dictaminadas por el Poder Legislativo de la Federación dentro de sus facultades en el artículo de nuestra Carta Magna, el artículo número 73, donde dice que el Congreso tiene la facultad en su fracción número 7 para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Nuestra Carta Magna ha emanado las diversas leyes que regulan y controlan y fiscalizan las obligaciones de las empresas en México, como son, por ejemplo, la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, la ley del IETU, la ley del IDE, la ley de general, código fiscal, la miscelánea fiscal, sus respectivos reglamentos, y todas ellas para controlar la situación de las operaciones de todas las empresas, ¿sí? Bien, entrando en materia, vamos a hablar del tema de la facturación electrónica, ¿sí? Tenemos como antecedente que antes de enero del 2004, todos los contribuyentes, ¿sí?, presentaban sus comprobantes emitidos a través de impresores que se los autorizaban, impresores autorizados por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, o por el propio contribuyente cuando éste obtenía la autorización como autoimpresor. Esta es una razón por la cual la contabilidad del contribuyente, todas esas copias de comprobantes que tanto se emiten como se reciben, se deben de conservar por un periodo de 5 años, señalaron las disposiciones fiscales al caso. Para los grandes emisores y receptores de comprobantes, cumplir con esta obligación les significaba un costo muy alto por la administración, archivo, resguardo de dichos documentos. Estos costos se traducían en incrementos en el valor del bien o servicio que al final tenían que cubrir el consumidor final. Por otra parte, tenemos que los avances en las tecnologías de información, diversos contribuyentes que contaban con tecnología digital, solicitaron al SAT que se les permitiera la emisión de comprobantes fiscales digitales y su conservación en medios electrónicos, a efectos de agilizar sus procesos administrativos, reducir sus costos de emisión y almacenamiento de dichos documentos impresos en papel. El manejo de facturas en papel representaba altos costos para la empresa, espacios y gente que se dedicaba realmente a hacer todo este tipo de actividades. La facturación electrónica por sí sola se consideró el eslabón faltante para la automatización de los procesos que conforman la cadena de valor para la autoridad. Por la inversión de tiempo que implicaba el estar revisando manualmente la contabilidad de los contribuyentes, que incluía la revisión de cada uno de los comprobantes emitidos y recibidos de las empresas cuando hacían alguna revisión,
de auditoría, de gabinete o simplemente alguna visita. Tomando en cuenta lo anterior, se estimó necesario permitir en el ámbito tributario la expedición de comprobantes fiscales digitales, que eran los famosos CFD, siempre que el emisor de los mismos contara con una firma electrónica avanzada, que es la FIEL, ya que mediante el uso de firmas electrónicas de propósito específico, que son más que otra cosa sellos digitales, se controla la autoría e integridad de los comprobantes fiscales digitales emitidos. Es por esto que el SAT, por sí, con sus facultades, promovió reformas al Código Fiscal de la Federación, de los cuales fueron publicadas el 5 de enero del 2004, mismas que se establecen en el uso de la firma electrónica avanzada para los trámites ante la autoridad fiscal y con la posibilidad de emitir los comprobantes fiscales digitales, o sea, la facturación electrónica. Una vez emitido el marco normativo para el uso de la multicitada firma electrónica y de los comprobantes fiscales digitales, se instrumentó el desarrollo del programa, estableciéndose el siguiente objetivo. Este objetivo era incrementar un esquema adicional de comprobación fiscal que permite a los contribuyentes la opción de emitir y recibir comprobantes a través de documentos electrónicos con validez fiscal que vinculen a los emisores y receptores de dichos comprobantes digitales, garantizando un mayor control y eficiencia de los recursos de fiscalización. Para la definición de la cuestión tecnológica, el SAT consideró la parte de control y de servicio que esto implicaba. Una vez que revisaron algunos esquemas en el ámbito internacional, se trató de tomar la mejor de los sistemas, ya que implementados como países como España y Chile. Por una parte, se aprovechó el uso de las firmas electrónicas para comprobar la autoría de los CFDs, reducir los costos y facilitar la implementación. Se establecieron como metas del programa a partir de enero del 2005 que las empresas en México pudieran emitir los comprobantes fiscales por medios electrónicos gracias a dos modalidades de emisión. Una, por sus propios medios o a través de proveedores autorizados de CFD. ¿Sí? El CFD se convirtió en una solución tecnológica al alcance de la mayoría de los contribuyentes sin importar su tamaño. Al inicio de la implementación del programa del CFD, se estimó que quienes de manera natural se incorporaran al esquema serían los grandes contribuyentes, puesto que contaban con los recursos técnicos y humanos para su implementación, así como las desventajas que representaba el uso de la facturación electrónica. No obstante, solo el 5% de los grandes contribuyentes se incorporó a este esquema. El SAT, dentro de sus facultades, analizó los cambios evolutivos al comprobante fiscal digital, es decir, la facturación electrónica, con miras a potenciar su crecimiento y masificación, iniciativa de alta prioridad para la Secretaría de Hacienda, de tal manera que el 1 del 2011 surge la factura electrónica como tal, como CFDI, obligatoria para aquellos contribuyentes con ingresos mayores a 4 millones de pesos ejercidos durante un ejercicio fiscal, el ejercicio fiscal terminado al 2010. Esto tenían que contar con un sistema informático por internet para enviar las facturas a un PAC, que es un proveedor autorizado y certificado por el mismo SAT, y esta a su vez al SAT para su timbrado. El timbrado electrónico en las líneas del PAC y el SAT, ¿sí?, determina y asigna un folio único por factura, ¿sí? A partir del mes de enero del 2011 se inició paulatinamente su uso generalizado, con base en la reforma del artículo 99 del Código Fiscal de la Federación, y con ello los contribuyentes podían expedir documentos digitales como comprobantes de las actividades que realizaban de acuerdo al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Los comprobantes fiscales que se podían emitir incluyen facturas, recibos de honorarios, recibos de arrendamiento, notas de cargo y notas de crédito.
Por sí sola la factura electrónica cumple con los requisitos legales de los comprobantes tradicionales y sobre todo garantiza, entre otras cosas, la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido. Situación que crea una mayor seguridad jurídica y disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal ocasionados por la generación de comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal. Podemos ver aquí un esquema más que nada informativo de lo que representó su evolución la factura electrónica desde el ejercicio 2010 hasta el ejercicio 2011, en donde empezamos a ver, por ejemplo, que la facturación anual en CFDI era de manera indistinta. A partir del enero del 2011 empezó a ser obligatoria para aquellos contribuyentes que habían declarado en sus ventas más de 4 millones de pesos, y para lo que era la nueva modalidad que vino a sustituir a la factura emitida en papel, que era el código de barras o sello bidimensional, que eran para todos aquellos contribuyentes que habían declarado menos de 4 millones de pesos, ¿sí? Todos estos, pues, obviamente, permiten que los folios en el CFD sí estaban contemplados. En el CFDI ya no, porque es un timbre que emite el PAC a través de la autorización y timbrado del SAT, y el código de barras sí efectivamente tiene un folio. El timbre digital solo se establece para el CFDI. Hay una cadena original emitida por el SAT que es para el CFDI. El sello digital, ¿sí?, lo incluye tanto el CFD como el CFDI, el código de barras no, ¿sí? El sello digital solamente lo emiten para el CFDI, y el código de barras pues solamente lo tiene el CFDI y el código de barras. Tenemos como control de la información que sí, el CFDI lo tiene el control de la información, puesto que de tal manera que al timbrarlo y emitir el sello digital el SAT, automáticamente lo tiene ya controlada esa información a través de ello, así como el código de barras, ¿sí? El SAT se reserva la autorización por cuestiones técnicas hasta 72 horas para poder timbrar dicha timbre, ¿sí? Podemos ver aquí lo que es un ejemplo de una facturación electrónica, lo que son los datos que cumplen con toda la normatividad que siempre ha existido, pero que ahora trae algunos detalles adicionales, como son, ¿sí?, el timbre, como son el sello digital. Podemos ver que dichos datos vienen siendo los mismos que tenían anteriormente, como en la clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor. Sí, trae como modalidad el régimen fiscal en que se tributen conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Sí, si se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o el establecimiento al que se expiden las facturas electrónicas. Contiene el número de folio asignado por el SAT y el sello digital del SAT, el sello digital del contribuyente que los pide, el lugar y la fecha de expedición, la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida o la empresa, la cantidad y unidad de medida y clase de bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparan, el valor unitario consignado en número, el importe total señalado en número y letra, el señalamiento expreso cuando la contraprestación se paga en una sola exhibición o en parcialidades. Cuando proceda se indicará el monto de los impuestos trasladados desglosados por tasa de impuestos, y en su caso el monto de los impuestos retenidos, como es el caso de los honorarios, por ejemplo, o de los que tributen dentro del régimen simplificado de transportistas, ¿sí? La forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de débito, de crédito, de servicio, la denominada monedero electrónico, indicando al menos los últimos 4 dígitos del número de cuenta de la tarjeta correspondiente.
El número y la fecha del documento aduanero tratándose de ventas de primera mano de mercancía de importación. Todo esto es prácticamente lo que debe incluir una factura electrónica a través de lo que es el CFDI, ¿sí? Tenemos que se contemplan en esta nueva tecnología que es la facturación electrónica o CFDI, ciertos beneficios, por ejemplo, que son ahorros en costos, ¿no? Esta tecnología, al tener una plataforma en la cual se guarden o se archiven dichos documentos de manera digital, tiene una disminución del uso de papel, con lo que contribuye a la preservación del medio ambiente y como tal, de alguna manera, pues trae ahorro en tinta, en tóner, por las impresoras que antes se tenían que usar, o el mandamiento para mandar imprimir las facturas en papel. Trae como consecuencia que el almacenaje, ¿sí?, se minimiza o casi desaparece porque ya todo es digital y no se contempla de alguna manera que esto pueda ser de manera documental. El tiempo, sobre todo, para el manejo de dicho documento, ¿sí?, al llegarle esto de manera electrónica, de manera inmediata, pues se disminuye el tiempo y la mensajería y lo que antes se manejaba para poder mandar una factura a revisión, ¿sí? Tenemos como tal, de alguna manera, que también tiene un alto grado de productividad. Es un documento confiable, es un documento que tiene seguridad y rapidez en la emisión de dichos comprobantes. Su envío y recepción, estamos hablando casi de tiempo real, ¿sí?, es infalsificable realmente por los controles que tienen los sellos digitales emitidos por el SAT. Eleva notoriamente los niveles de servicio tanto del emisor como del receptor y tiene un alto grado de seguridad en la información que mejora el servicio al cliente, ¿sí? Aunado a esto, tiene lo que es el cumplimiento fiscal, que es más rápido, más seguro y de más fácil proceso de localización, y como tal, la misma autoridad tiene conocimiento inmediato de dicho documento al emitir ellos el timbre fiscal, ¿sí? Para poder establecer este sistema de facturación electrónica, hay una serie de requerimientos para su implementación que son, pues, básicamente elementales. Primero es contar con un equipo de cómputo, ya que todo esto se hace a través de sistemas conectados a internet y obviamente se requiere una cuenta de correo electrónico, ¿sí? Aunado a esto se requiere contar con un sistema administrativo para facturar electrónicamente y, por supuesto, comprar los timbres con un proveedor autorizado y certificado, que es un PAC, ¿sí? Para la implementación de la factura electrónica, ¿sí?, cuando tenemos reunidos todos los requisitos anteriores de la facturación electrónica, ¿sí?, la instalación y configuración que se requiere hacer para el equipo de cómputo, las aplicaciones de los correos de internet, la información que nos emite el SAT a través de la firma electrónica avanzada, los certificados de sellos digitales, folios digitales autorizados por el SAT, y la instalación y configuración del sistema administrativo para los CFDI, que es la facturación electrónica. Si la configuración y las pruebas de validación de los CFDI ante el SAT fueron satisfactorios, podemos decir que podemos empezar a emitir nuestras facturas de manera inmediata, ¿sí? A través de ello, la misma evolución de la tecnología, ¿sí?, de los alcances y de la experiencia que la misma autoridad ha tenido, y en comunicación con las grandes empresas y con las estadísticas que se manejan, una reforma muy importante a partir del día 31 de marzo del 2013, donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el 13º transitorio, la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2013, en su anexo número 3, de
que del 31 de diciembre del 2013 sería el último día para emitir un CFD. Esto quiere decir que a partir del 1 de enero del 2014 ya no se podrán emitir ninguna factura que no contemple perdón, ninguna factura, perdón por la interrupción. A partir del 1 de enero de 2014 ya no se puede emitir ningún comprobante fiscal mediante CFD, ni tampoco se podrán expedir simultáneamente CFD o CFDI. Por lo tanto, los contribuyentes que se encuentren emitiendo comprobantes fiscales por medios propios deberán emigrar obligatoriamente al CFDI antes de comenzar el siguiente año. Por otra parte, también se reduce el límite de ingresos para usar el esquema de comprobación fiscal por código de barras o sello bidimensional, que es el CBB. Anteriormente, los contribuyentes tenían la opción de usar el CBB siempre y cuando sus ingresos fueran menores a 4 millones de pesos anuales. A partir del 1 de enero del 2014, este límite se ha reducido en una cantidad de 250,000 pesos declarados en el ejercicio del 2013, por lo cual indica que las personas físicas o morales que generen ingresos arriba de este monto forzosamente deberán emigrar al esquema CFDI a partir del 1 de enero del siguiente año, independientemente de que dichos comprobantes del CBB todavía no se venzan, ¿sí? Quedan totalmente nulos a partir del 1 de enero del 2014. Esto quiere decir que si algún contribuyente que tenga todavía medios propios para emitir CFD o CBB, si no emigra de acuerdo a la normatividad que acabamos de decir, a partir del 1 de enero de 2014, sus documentos no podrán ser válidos y como consecuencia se verán afectados sensible y notoriamente sus operaciones de compraventa, ¿sí? Esto trae como consecuencia que de alguna manera siempre que hablamos de cuestiones fiscales, sobre todo en cuanto a nuevos controles, nueva normatividad, siempre tengamos el miedo, el pavor o el terror de lo que pueda llegar a suceder, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos es una falta íntegra de conocimiento del por qué suceden las cosas. Esto estamos hablando prácticamente de que el hablar de un esquema nuevo de lo que es la facturación electrónica, como vimos anteriormente las ventajas que esto trae, también trae como consecuencia un mayor control para las empresas dentro de sus operaciones normales, en sí mismo en la contabilidad, para que ellos puedan accesar a procesos mucho más eficientes, más dinámicos y mucho más íntegros en ese sentido, y a través de ello puedan estar hablando de un factor que se llama en este momento tiempo real. Esto quiere decir que al momento que se emite una factura, ¿sí?, esta factura viaja al PAC en cuestiones de segundos, el PAC viaja también a través de cuestiones de segundos al SAT, el SAT lo timbra, lo regresa al PAC y lo regresa al contribuyente, su factura totalmente timbrada. Esta operación normalmente no lleva más de un minuto o menos de un minuto. Esto permite que esa misma factura llegue a su cliente o a su proveedor de manera casi inmediata, ¿sí? Y permite el tener el control de información en tiempo real, sobre todo base para que en este momento donde la situación económica a nivel mundial representa muchos riesgos, tenemos la necesidad y la obligación de tener mucho más eficiente, más controlada y más acceso de nuestra información contable y fiscal
para efectos de la toma de decisiones. Esto representa un reto para los pequeños negocios que ahora tienen una oportunidad de oro para adoptar un sistema de facturación electrónica que no solo sirve para cumplir con las obligaciones fiscales ya determinadas, sino para que tengan una mayor oportunidad para control y manejo de los recursos de su empresa y, sobre todo, lo más importante, tener información al día, en tiempo real, para la toma de decisiones que les permita planear, organizar y tomar decisiones adecuadas con respecto al manejo de su empresa, ¿sí? Muchas veces pensamos y creemos que el primer error es que el adoptar un sistema de esta naturaleza representa un grave problema, un enredo en la contabilidad, una complicación, tener gente mucho mayor capacitada, contratar gente de sistemas, o sea, una serie de tabús, una serie de situaciones que realmente son pues falacias que han existido y que por falta de conocimiento por parte del contribuyente de acercarse a personas expertas en esto, no conocen realmente que esto le puede permitir simplificar, controlar, organizar y ordenar el registro de sus ingresos y egresos para cumplir no solo con la parte fiscal, sino para que ellos evalúen realmente la rentabilidad, el crecimiento y el desarrollo de sus negocios. Esto tomó como consecuencia que el SAT instruyó como una medida recaudatoria la famosa facturación electrónica, que en realidad es un esquema que ofrece más ventajas que desventajas, ya que los negocios van a tener la mayor certeza en el manejo de sus finanzas, eliminando los riesgos de ser víctimas de fraudes con facturas falsas o apócrifas, o inclusive de robo de identidad fiscal, como sucedía en las facturas que eran emitidas por impresores autorizados y que aún persisten todavía en los CBB, donde pues con mucha facilidad se podía caer en una situación anómala en cuanto a documentos que en ese instante, a pesar de estar autorizados, no sabíamos si realmente cumplían con toda la normatividad que exigía el SAT. Esto, como estadística nada más, el SAT en el ejercicio 2010 determinó un promedio de 55 millones de pesos en comprobaciones a través de facturas apócrifas. ¿Qué quiere decir? Que eran falsas y que además muchos de los contribuyentes las deducían sin tener el pleno conocimiento de lo que esto implicaba por la corresponsabilidad que llevaban dentro de esas operaciones, ¿sí? Esto quiere decir que el no saberlo no le limita su responsabilidad sobre el manejo de este tipo de documentos, ¿sí? Situación como ventaja que al adoptar la facturación electrónica, que a diferencia de las facturas emitidas anteriormente, elimina completamente el riesgo de la falsificación, el mal uso de su información. Aquí vamos a ver un esquema de cómo ha ido evolucionando la inscripción en el padrón de contribuyentes dentro del SAT a través de los años, de cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Desde el ejercicio 2005 hasta el ejercicio 2013 en el mes de junio. Esta es una estadística proporcionada por la misma autoridad que es el SAT, ¿sí? Podemos ver cómo ha ido un crecimiento paulatino, sobre todo de una manera muy determinante a partir del ejercicio 2010 hasta el ejercicio 2013. Actualmente tenemos como dato estadístico nada más, de los cuales que tenemos inscritos en el padrón de contribuyentes,
a 39.478 contribuyentes, de los cuales 25.163 corresponden a asalariados, que son, pues son empleados inscritos y que cumplen con la normatividad al ser inscritos también en la parte social, lo que es el seguro social, y los que tienen inscritos el fisco. Tiene como personas físicas con actividad empresarial a 12.759.000 contribuyentes, y como personas morales, que son sociedades mercantiles, a 1.556.000. ¿Qué representa esto dentro de un país donde, según los censos, somos un país de más de 110 o 120 millones de habitantes, en las cuales representa que solamente el 35% aproximadamente de los contribuyentes sostienen al 65% del resto del país? ¿Qué pasa con esto? Que de alguna manera aquí no contempla, o no se ve de alguna manera porque no están inscritos, todos aquellos contribuyentes que están en el mercado informal, que representan una cantidad muy fuerte y muy importante, que siempre ha sido motivo de análisis, motivo de discusión, motivo de tratar de incluir a todas aquellas personas que forman parte del mercado informal, ¿sí? Y de los cuales pues siempre ha existido esa necesidad de que formen parte del padrón de contribuyentes y que aporten la parte que les corresponde dentro de un esquema que para tal efecto se tenga que analizar, ¿sí? Y que pueda ser, suena un poquito drástico de alguna manera, pero si lo contemplamos desde el punto de vista global, lo que representa este país, la cantidad de habitantes que tenemos, no es posible que solo el 35% de las personas que están registradas sostengan el 65%. Es una situación ilógica, ¿no? ¿Sí? Esto, pues, de alguna manera existen estudios muy ya técnicos, muy avanzados. El mismo SAT tiene estadísticas ya al respecto de esto, y solo falta que tomen la decisión por las autoridades correspondientes. En fin, tenemos como dato estadístico también para lo que es la factura electrónica, que desde el 5 de enero del 2005 al 31 de agosto del 2013, la facturación electrónica a través del CFD, sí, solo estaban existiendo 222.610 contribuyentes en el esquema del CFD, de los cuales 82.255 son personas físicas y 140.355 son personas morales, los cuales en su conjunto emitieron 6.657.995.000 comprobantes fiscales digitales emitidos en todo el territorio nacional. La estadística de la facturación electrónica, que es el CFDI, que es ya con la nueva normatividad, toma en cuenta que al 31 de agosto existen 702.822 contribuyentes en dicho esquema, de las cuales 463.000 son personas físicas y 239.000 son personas morales, de las cuales se han emitido 1.668.000 comprobantes fiscales digitales en todo el país. ¿Qué nos puede indicar estas cifras, esta estadística en este momento? ¿Sí? Esto nos representa que ni el 1% de los contribuyentes registrados en el padrón de contribuyentes registrados en el SAT
están dentro del esquema del CFDI, de la facturación electrónica, ¿sí? Situación que de alguna manera ha preocupado tanto a la autoridad como al mismo contribuyente para ir avanzando dentro de estos esquemas que representen un avance en la misma tecnología y un avance en el mismo control de la misma autoridad para efectos fiscales. La autoridad, al tener el control, tener el monopolio, vamos a decir así, del timbrado de dichas facturas, ¿sí? Obviamente tiene el control de todos aquellos comprobantes emitidos, tanto emisor como receptor de dichos comprobantes. Situación que está normatizada a través de ciertas obligaciones fiscales, como son, por ejemplo, la DIOT, que es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que existe la obligatoriedad de declararla mes a mes, donde se indique todas aquellas compras que se han hecho a través de los medios que haya de comprobación, sea BB, CFD o CFDI, ¿sí? Como pudimos ver con anterioridad, la obligatoriedad que implica el esquema a partir del 1 de enero del 2014, dicen los analistas expertos que a partir del 1 de enero por lo menos tendrán que ingresar al esquema de la facturación electrónica, que es el CFDI, timbrado por el SAT, un promedio de 4 a 6 millones de contribuyentes en la combinación entre personas físicas y personas morales. Quiere decir que cualquier contribuyente que emita comprobantes mayores a, no sé, 22, 23 mil pesos mensuales, de manera obligatoria, a partir del 1 de enero, tendrá que facturar a través de la facturación electrónica. ¿Qué implica esto? Lo vemos desde dos aspectos. El primero, desde el punto de vista autoridad, mayor control, mayor fiscalización, ¿sí? Mayor manejo y sobre todo lo que se habla ya en términos actuales de hacer revisiones electrónicas por medio de dichos comprobantes fiscales. ¿Por qué? Pues porque tan simple, el SAT va a tener esos documentos tanto en la emisión como en la recepción y va a poder hacer cruces entre los mismos contribuyentes para determinar si efectivamente están cumpliendo con sus obligaciones fiscales, de tal manera que se contempla como una posible alternativa, si no es que ya la tienen ya definida, ¿sí?, la revisión sistemática a través de medios electrónicos. Esto es por el lado de la misma autoridad. Veámoslo por el lado de nosotros como contribuyentes. No importa el tamaño, no importa si somos personas morales o personas físicas, ¿sí? Lo tenemos que ver desde el punto de vista beneficio, ¿sí? ¿Cuáles beneficios son? Que algunos ya los hemos mencionado, que habíamos incluido dentro de esto. Primero, tener mucho mayor control de nuestras operaciones con documentos fiscales digitales que nos van a permitir tener archivos y controlados en tiempo real, ¿sí? Que esto nos permita tener esta información al momento que suceden las operaciones y que nos dediquemos realmente, ¿sí?, a analizar y a valorar, ¿sí?, la parte administrativa, la parte económica, la parte financiera y la repercusión que esto puede tener dentro de lo que es el efecto fiscal para el pago y el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, ¿sí? Las ventajas pueden ser infinitas, porque además quiero decirles que de todos modos, pues en este país ya nadie se va a escapar, ¿sí?, de tener que cumplir con sus obligaciones fiscales, situación que siempre ha sido y se ha especulado mucho
de que nuestras tasas impositivas son muy altas, que asimismo hay mucha gente que no sabe, ¿sí?, o no tiene el conocimiento o mucho menos el interés de sus obligaciones fiscales y lo que esto puede representar como obligación o como riesgo para su empresa. Al entrar en esta dinámica, por sí solo, actualmente existe un mercado potencial muy grande que ha surgido de soluciones a través de Internet que ofrecen para emitir facturas electrónicas, en las cuales pues hay un gran número y una gran cantidad dentro del mercado, en las cuales dichas soluciones van desde lo más simple, que es simplemente un módulo fiscal en el cual sirve para exclusivamente emitir las mismas facturas, y dentro de ellas van a algunas soluciones un poquito más avanzadas, mucho más complejas, que dan soluciones integrales, donde el contribuyente puede empezar a escalar, a hacer inicialmente su facturación y posteriormente puede ir escalando a través de tener más acceso a soluciones administrativas, como pueden ser su cobranza, pueden ser sus compras, pueden ser sus pagos, pueden ser su misma contabilidad, puede ser el cálculo integral de sus pagos de los impuestos, para los cuales, bueno, pues de alguna manera hay muchas soluciones dentro del mercado, ¿sí? Pero no todas tienen esa completo el paquete que le vamos a llamar, ¿no? ¿Sí? Hasta ahorita, pues vamos hasta aquí. Nosotros concluimos con la parte teórica. Quise hacer de esto una parte, lo que era el tema de la facturación electrónica, lo más simple de alguna manera, para que lo pudiéramos entender en general, ¿no? La parte técnica sí es muy compleja y obviamente para esto sí se requiere mucho más avance. De mi parte yo los invitaría, si tienen algún comentario, alguna duda, invitarlos para que yo con mucho gusto les pueda ampliar sus dudas. Aquí estoy en este momento. Pero aquí hay algunos comentarios que me va a permitir leer. Dice Roberto Franco, dice: la reforma fiscal nos quiere cargar más impuestos. Bueno, pues de alguna manera sabemos que el fisco como tal, dicen que año con año pues emite una serie de reformas, sobre todo para tratar pues vamos, de tener mayores impuestos, ¿no? Sobre todo porque el gobierno por sí solo representa un costo enorme, ¿no?, del cual la única manera de subsidiar a través de los impuestos, de los derechos o las obligaciones, pues de que de alguna u otra manera los mexicanos tenemos que pagar, ¿no? En la simple compra, por ejemplo, ir al súper, ya estamos pagando ahí parte de los impuestos con el mismo IVA, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, nosotros tenemos, dice aquí Roberto Franco, dice, si nosotros somos proveedores de facturas, nosotros tenemos como tales, soluciones integrales a través de sistemas ya definidos que incluyen la facturación electrónica y los timbres. ¿Cuál es mi opinión de la reforma fiscal? Bueno, pues obviamente que como tal seguimos en la misma tónica, ¿no? Cargarle al mismo perro más pulgas, ¿no? Perdón por la expresión, pero realmente esto representa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todas estas adecuaciones están contempladas 100% al mismo contribuyente, ¿no? No se contempla, por lo menos a muy corto plazo, el tener que incluir
a contribuyentes, bueno, que no son contribuyentes, perdón, forman parte de la economía, que son la economía informal, ¿no? Por lo menos no se contempla, simplemente lo que se contempla en este momento es una regularización de quitar algunas cosas que eran beneficios anteriores y actualmente regular algunas tasas. La teoría dice que va a pagar el que más gana. Pues yo quiero saber si esto representa solamente el 2 o el 3% de la economía en el país, cuando el 90 y tantos por ciento es una economía muy desgastada, muy debilitada. Dice aquí Javier Isla, dice, se puede deducir los gastos de restaurantes. Hasta el 31 de diciembre de este año se contemplaba deducir solo el 25%. A partir del año que entra, el 1 de enero, pues esta deducción se elimina completamente. Bueno, me dice Fernando que para aquellas personas interesadas, les voy a proporcionar mi correo y nuestros teléfonos del despacho. El correo aparece aquí en una... ¿La puedes poner, por favor? ¿Sí? José Antonio Recendis. Muy bueno tu comentario. Dice que te queda muy claro que nos va a llevar la tía de las muchachas. Yo tengo muchos años ya en esto. Siempre he dicho que efectivamente, ¿no? Hay un eslogan que se maneja mucho para los contadores que dice que mientras el fisco emita 1001 resoluciones, los contadores tenemos la obligación de emitir 1001, no de evadir, de regular de acuerdo al marco jurídico para cumplir satisfactoriamente con las obligaciones fiscales. Esto se llama planeación fiscal, motivo por el cual, pues bueno, es otro tema que en algún otro momento habrá oportunidad de platicarlo, pero no hay que tenerle miedo al fisco, ¿no? Es como entrar en una corrida de toros y pues estar desde las gradas y tenerle miedo al toro, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Pero finalmente, solo que se brinque, como en algunas ocasiones, algo nos puede pasar, ¿no? Por último, sí les quiero comentar que nuestra solución integral que tenemos ahorita, ¿sí? Tenemos la solución realmente adecuada para todos aquellos contribuyentes que inicien apenas su proceso de migración a la factura electrónica a través de una solución que teníamos que se llama Cloud for Business, ¿sí? Esta solución, para aquellos que estén interesados, con mucho gusto, les hacemos llegar la información adecuada, todos los parámetros y sobre todo para que tengan la oportunidad en un momento de ingresar y probar durante un mes completamente gratis, sin costo, a probar esta plataforma y asesorados directamente por nuestro despacho en este momento. Dice José Antonio Recendis, esperamos una nueva conferencia contigo. Pues muchas gracias, espero haber sido lo suficientemente objetivo para poder explicarles este tema tan controversial, de tanto miedo que a todo el mundo le está causando pavor, y que más que nada yo creo que es una situación en la cual más que nada es falta de un conocimiento rotundo de esto, ¿no? Para aquellas personas que tengan ya que emigrar, no esperen como todo el tiempo a la última hora, al último momento, ¿sí? Prueben desde antes, chequenlo desde antes, asesórense, nosotros estamos a sus órdenes, ¿sí? Tienen ustedes nuestro teléfono, se los voy a repetir, teléfonos de oficinas, el 53 91
45 53 o el 11 65 8466, ¿sí? Nuestro correo electrónico es conta.prodem@hotmail.com. Con mucho gusto a las personas que les interese les podemos mandar información, asesorarlos y ayudarles a hacer este trance tan doloroso que para algunos y tan benéfico para otros que lo vean así, para emigrar a esto, ¿sí? Dice aquí Javier Islas, me ha dicho que funciona muy bien este sistema. Sería muy bueno explicarle esto en una conferencia. Con mucho gusto, ¿sí? Voy a ver la posibilidad de tener una plática con la gente que nos hacía en favor de invitarnos, como es el señor Fernando Valencia, para preparar una conferencia específicamente de lo que nosotros le llamamos un taller de facturación electrónica con la aplicación específica para que todo el mundo en este momento de la conferencia pueda empezar a hacer su factura electrónica. José Antonio García, los pequeños comercios, por ejemplo un taller mecánico que realmente sus ingresos no llegan a los 3 millones, también se les obligará a facturarse electrónicamente. Bien, como decíamos, en la modificaciones que hubo a la resolución miscelánea fiscal del 31 de mayo, todos aquellos contribuyentes que en este ejercicio fiscal tengan ingresos mayores a 250,000 pesos ejercidos durante el ejercicio 2013 tendrán la obligación de migrar a la facturación electrónica. No importa que sean talleres mecánicos, pequeños ni grandes, simplemente aquí se hace por monto, que es aquellos que hayan facturado más de 250,000 pesos en este ejercicio o la parte proporcional dentro de lo mismo. Dice Javier Islas, y si nadie pide factura, pues yo creo que esto sí es una situación preocupante para el fisco, porque pues definitivamente sí representaría un problema, ¿sí? Eso yo en este momento les puedo decir que sí existe, lo conoce el fisco, lo conocemos todos, y que de alguna manera pues ya es cuestión de sentido común, ya es cuestión de ética si se factura o no. Existe un medio que si alguien no pide factura, se emitan facturas a través de lo que es ventas mostrador, que son todas aquellas ventas que por las cuales no alguien pidió factura, al final del mes se checan y se emite una factura que se llama ventas mostrador, donde se incluyen todas y cada una de las ventas que no pidieron facturas, ¿sí? Y si no pide mientras tanto, no. Ok, dice José, dice, a todos dijo la morjita. O sea, aquí nos tocó vivir, como diría Cristina Pacheco, ¿sí? Pues bien, de mi parte, si no hay alguna otra pregunta, de mi parte, pues yo les agradezco de la atención, el haber participado, sobre todo los que hicieron algunas preguntas, el haber ingresado a esta dinámica que es una videoconferencia a través de un tema tan controversial y que va a ser algo que para algunos es un dolor de cabeza y para otros una oportunidad a partir de los próximos meses. Luis Javier Islas dice que le da la impresión que todavía no hay una conciencia de lo que significa el cambio. Yo creo que aparte de que no hay conciencia, hay una falta de información determinante por parte de la misma autoridad, por parte de las cámaras patronales, por parte de los medios de comunicación, para pronunciar todo este cambio tan drástico que se viene. Yo creo que ahorita estamos más preocupados por los huracanes,
porque si hoy gana la selección mexicana a Costa Rica, y por otro tipo de situaciones, pero realmente yo quisiera que tomaran en cuenta y crean un poquito de conciencia de lo que es su actividad económica, su negocio y lo que puede representar en el futuro. Mi recomendación muy personal es: acérquense a gente íntegra, a gente profesional, a gente reconocida que los pueda apoyar y que los pueda ayudar. Caritina nos dice: gracias, contador Mario, por su excelente información. Pues espero que les haya sido de utilidad, y al contrario, pues yo les agradezco su asistencia, su tiempo y la paciencia que me tuvieron. Sigo estando a sus órdenes, sobre todo para cualquier comentario, cualquier consulta, con mucho gusto.